Hola a todos, los saludan sus amigos, los apóstoles de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Hoy en este video vamos a meditar la dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo, especialmente su agonía en el huerto de los olivos. Hacemos esta meditación en base a los escritos de la beata Ana Catalina Emmerich, en base a su libro La dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo, el libro en el cual se basó Mel Gibson para hacer la película de la Pasión. Lo hacemos más que nada con la intención de entender mejor pues esos dolores, esos padecimientos que nuestro Señor pasó en su agonía, en su muerte en la cruz, para ver con unos ojos diferentes cada vez que vamos a misa. Realmente yo siento que esto nos puede ayudar mucho para muchas cuestiones de nuestra vida, desde ver la misa pues de una manera diferente, entender el sacrificio que hizo el Señor por nosotros, que a veces siento que lo vemos como muy por encima, como que no profundizamos en eso, no meditamos en todos sus dolores y los padecimientos que Él tuvo que pasar para darnos la vida eterna, para abrirnos las puertas del cielo. Porque en un libro anterior de la beata Ana Catalina Emmerich cuenta cómo el Señor le dice que si Jesús no hubiera venido a este mundo a dar su vida por nosotros, ningún alma jamás hubiera podido entrar al cielo. Como veíamos en un video anterior donde hablamos de la Inmaculada Concepción de la Virgen Santísima, cuando el arcángel San Gabriel baja al limbo donde están todos los patriarcas y todas las personas santas retenidas, porque ellos no podían entrar al cielo hasta que el Señor Jesús diera su vida en su dolorosa pasión y con su resurrección Él abriera las puertas del cielo. Entonces, a pesar de que eran personas pues ya que habían tal vez pasado por el purgatorio, estaban como quien dice en una antesala del cielo y aún no entraban al cielo, aún no llegaban a la gloria, porque solamente el Señor con su dolorosa pasión y su muerte en la cruz y su gloriosa resurrección nos iba a poder dar ese premio eterno. Entonces vamos a meditar estas páginas de este hermoso libro. Vamos a disponer nuestra alma con mucho amor y reverencia que se merece nuestro Señor, y esto también nos va a ayudar a que las luces de su divina gracia vayan tocando nuestra alma para ir viendo las cosas de una manera diferente, para no ser católicos tibios y de verdad amar a Dios como Él se lo merece. Y nos dice el libro de la beata Ana Catalina Emmerich. Eran cerca de las 9 cuando Jesús llegó a Getsemaní con sus discípulos. La tierra estaba todavía oscura, pero la luna esparcía ya su luz en el cielo. El Señor estaba triste y anunciaba la proximidad del peligro. Los discípulos estaban sobrecogidos y Jesús dijo a 8 de los que le acompañaban que se quedasen en el jardín de Getsemaní mientras él iba a orar. Llevó consigo a Pedro, Juan y Santiago y entró en el jardín de los olivos. Estaba sumamente triste, pues el tiempo de la prueba se acercaba. Juan le preguntó cómo él, que siempre los había consolado, podía estar tan abatido. Mi alma está triste hasta la muerte, respondió Jesús, y veía por todos lados la angustia y la tentación acercarse como nubes cargadas de figuras terribles. Entonces dijo a los 3 apóstoles: quedaos ahí, velad y orad conmigo para no caer en tentación. Jesús bajó un poco a la izquierda y se ocultó debajo de un peñasco en una gruta de 6 pies de profundidad, encima de la cual estaban los apóstoles en una especie de hoyo. El terreno se inclinaba poco a poco en esta gruta, y las plantas asidas al peñasco formaban una especie de cortina a la entrada, de modo que no podía ser visto. Cuando Jesús se separó de los discípulos, ya veía a su alrededor un círculo de figuras horrendas que lo acechaban cada vez más. Su tristeza y su angustia se aumentaban. Penetró temblando en la gruta para orar, como un hombre que busca un abrigo contra la tempestad. Pero las visiones amenazadoras le seguían y cada vez eran más fuertes.
Esta estrecha caverna parecía presentar el horrible espectáculo de todos los pecados cometidos desde la caída del primer hombre hasta el fin del mundo y su castigo. A este mismo sitio, al Monte de los Olivos, habían venido Adán y Eva expulsados del paraíso sobre una tierra ingrata. En esta misma gruta habían gemido y llorado. Me pareció que Jesús, al entregarse la divina justicia en satisfacción de nuestros pecados, hacía volver su divinidad al seno de la Trinidad Santísima. Así, concentrado en su pura amante e inocente humanidad y armado solo de su amor inefable, la sacrificaba a las angustias y a los padecimientos. Postrado en tierra, inclinó su rostro ya anegado en un mar de tristezas. Todos los pecados del mundo se le aparecieron bajo las infinitas formas de toda su fealdad interior. Los tomó todos sobre sí y se ofreció en la oración a la justicia de su Padre Celestial para pagar esta terrible deuda. Pero Satanás, que se agitaba en medio de todos estos horrores con una sonrisa infernal, se enfurecía contra Jesús y haciendo pasar ante sus ojos pinturas cada vez más horribles, gritaba a su santa humanidad: ¿cómo? ¿Tomarás tú también esto sobre ti? ¿Sufrirás su castigo? ¿Quieres satisfacer por todo esto? Entre los pecados del mundo que pesaban sobre el Salvador, yo vi también los míos, y del círculo de tentaciones que lo rodeaban, vi salir hacia mí como un río en donde todas mis culpas me fueron presentadas. Al principio Jesús estaba arrodillado y oraba con serenidad, pero después su alma se horrorizó al aspecto de los crímenes innumerables de todos los hombres y de su ingratitud para con Dios. Sintió un dolor tan vehemente que exclamó diciendo: Padre mío, todo os es posible, alejad este cáliz. Después se recogió y dijo: que vuestra voluntad se haga y no la mía. Su voluntad era la de su Padre, pero abandonó por su amor a las debilidades de la humanidad, temblaba al aspecto de la muerte. Yo vi la caverna llena de formas espantosas, vi todos los pecados, toda la malicia, todos los vicios, todos los tormentos, todas las ingratitudes que le oprimían, el espanto de la muerte, el terror que sentía como hombre al aspecto de los padecimientos expiatorios. Le asaltaban bajo la figura de espectros horrendos. Sus rodillas vacilaban, juntaba las manos inundándolo el sudor y se estremecía de horror. Por fin se levantó. Temblaban sus rodillas, apenas podían sostenerlo. Tenía la fisionomía descompuesta y estaba desconocido, pálido y erizado los cabellos sobre su cabeza. Eran cerca de las 10 de la noche cuando se levantó y, cayendo a cada paso bañado de sudor frío, fue donde estaban los 3 apóstoles. Subió a la izquierda de la gruta, al sitio donde estos se habían dormido, rendidos, fatigados de tristeza y de inquietud. Jesús vino a ellos como un hombre, cercado de angustias que el terror le hace recurrir a sus amigos, y semejante a un buen pastor que, avisado de un peligro próximo, viene a visitar a su rebaño amenazado, pues no ignoraba que ellos también estaban en la angustia y la tentación. Las terribles visiones le rodeaban también en este corto camino. Hallándolos dormidos, juntó las manos y cayó junto a ellos, lleno de tristeza y de inquietud, y dijo: Simón, ¿duermes? Despertáronse al punto, se levantaron y les dijo en sudor. Cuando oyeron su voz alterada y casi extinguida, no supieron qué pensar, y si no se les hubiera parecido rodeado de una luz radiante, lo hubiesen desconocido. Juan le dijo: Maestro, ¿qué tenéis? ¿Debemos llamar a los otros discípulos? ¿Debemos huir? Jesús respondió: Si viviera, enseñara y curara todavía 33 años, no bastaría para cumplir lo que tengo que hacer de aquí a mañana. No llames a los otros 8. Helos, déjalos ahí, porque no podrían verme en esta miseria sin escandalizarse. ¿Caerían en tentación?
olvidarían mucho y dudarían de mí, porque verían al Hijo del Hombre transfigurado y también en su oscuridad y abandono. Pero vela y ora, para no caer en la tentación, porque el espíritu es pronto, pero la carne es débil. Cuando Jesús volvió a la gruta y con él todos sus dolores, se posternó con el rostro contra la tierra y los brazos extendidos. Y en esa actitud rogó a su Padre Celestial, pero hubo una nueva lucha en su alma que duró 3/4 de hora. Vinieron ángeles a mostrarle en una serie de visiones todos los dolores que había de padecer para expiar el pecado. Mostráronle cuál era la belleza del hombre antes de su caída y cuánto lo había desfigurado y alterado ésta. Vio el origen de todos los pecados en el primer pecado, la significación y la esencia de la concupiscencia, sus terribles efectos sobre las fuerzas del alma humana y también la esencia y la significación de todas las penas correspondientes a la concupiscencia. Le mostraron en la satisfacción que debía de dar a la justicia divina un padecimiento de cuerpo y alma que comprendía todas las penas debidas a la concupiscencia de toda la humanidad. La deuda del género humano debía ser satisfecha por la naturaleza humana, exenta de pecado del Hijo de Dios. Los ángeles le presentaban todo esto bajo diversas formas y yo percibía lo que decían a pesar de que no oía su voz. Ningún lenguaje puede expresar el dolor y el espanto que sobresaltaron el alma de Jesús a la vista de estas terribles expiaciones. El dolor de esta visión fue tal que un sudor de sangre salió de todo su cuerpo. Mientras la humanidad de Jesucristo estaba sumergida en esta inmensidad de padecimientos, yo noté en los ángeles un movimiento de compasión. Hubo un momento de silencio. Me pareció que deseaban ardientemente consolarle y que por eso oraban ante el trono de Dios. Hubo como una lucha de un instante entre la misericordia y la justicia de Dios y el amor que se sacrificaba. Me pareció que la voluntad divina del Hijo se retiraba al Padre para dejar caer sobre su humanidad todos los padecimientos que la voluntad humana de Jesús pedía a su Padre que alejara de él. Vi esto en el momento de consolar a Jesús y en efecto recibió en ese instante algún alivio. Entonces todo desapareció y los ángeles abandonaron al Señor cuya alma iba a sufrir nuevos ataques. La beata Ana Catalina Emmerich nos dice que habiendo Jesús resistido victoriosamente estos combates, se abandonó completamente a la voluntad de su Padre Celestial. Y pues de nuevo llegaron las terribles visiones, la duda y la inquietud de nuevo lo atacaban. Y fue entonces cuando el cuadro más terrible de todos vino a oprimir su amante corazón. Y aparecieron ante los ojos de Jesús todos los padecimientos futuros de sus apóstoles, de sus discípulos y de sus amigos. Vio a la iglesia primitiva tan pequeña y a medida que iba creciendo, iba él viendo las herejías y los cismas hacer irrupción y renovar la primera caída del hombre por el orgullo y la desobediencia. También Jesús vio la frialdad, la corrupción y la malicia de un número infinito de cristianos, la mentira y la malicia de todos los doctores orgullosos, los sacrilegios de todos los sacerdotes viciosos, las funestas consecuencias de todos estos actos, la abominación y la desolación en el reino de Dios, en el santuario de esta ingrata humanidad, que Él quería rescatar con su sangre al precio de unos padecimientos indecibles, porque Jesús en ese momento realmente Él quería dar su vida y agotar hasta la última gota de su sangre por todas y cada una de las almas que ha habido y que habrá hasta el final de los tiempos, hasta el último día. Pero Él sabía que muchas almas iban a rechazar ese sacrificio tan grande y que en este caso pues su sangre iba a ser derramada en vano para todas estas almas que se iban a condenar. Jesús vio los escándalos de todos los siglos hasta nuestro tiempo y hasta el fin del mundo.
todas las formas del error, del fanatismo furioso y de la malicia. Todos los apóstatas, los herejes, los reformadores con apariencia de santos, los corruptores y los corrompidos lo ultrajaban y lo atormentaban como si a sus ojos no hubiera sido bien crucificado, no habiendo sufrido como ellos lo entendían o se lo imaginaban. Y todos rasgaban el vestido sin costura de la iglesia. Muchos lo maltrataban, lo insultaban, renegaban de él. Muchos al oír su nombre se alzaban de hombros y meneaban la cabeza en señal de desprecio. Evitaban la mano que les tendía y se volvían al abismo donde estaban sumergidos. También nos cuenta la beata Ana Catalina Emmerich que vio una infinidad de otros que no se atrevían a dejarlo abiertamente, pero que se alejaban con disgusto de las llagas de su iglesia, como el levita se alejó del pobre asesinado por los ladrones. Se alejaban de su esposa herida, como hijos cobardes y sin fe abandonan a su madre cuando llega la noche. Cuando vienen los ladrones a los cuales la negligencia o la malicia ha abierto la puerta, el Salvador vio con amargo dolor toda la ingratitud, toda la corrupción de los cristianos de todos los tiempos. Juntaba las manos, caía como abrumado sobre sus rodillas y su voluntad humana libraba un combate tan terrible contra la repugnancia de sufrir tanto por una raza tan ingrata, que el sudor de su sangre caía de su cuerpo a gotas sobre el suelo. En medio de su abandono miraba alrededor como para hallar algún socorro, algún auxilio, y parecía tomar el cielo, la tierra y los astros del firmamento por testigos de su padecimiento. Como elevaba la voz a los 3 apóstoles, se despertaron. Escucharon y quisieron ir a él, pero Pedro detuvo a los 2 y dijo: «Estad quietos, yo voy con él». Entonces Pedro corrió, entró a la gruta y dijo: «Maestro, ¿qué tenéis?». Y se quedó temblando a la vista de Jesús ensangrentado y aterrorizado. Jesús no le respondió. Pedro se volvió a los otros y les dijo que el Señor no le había respondido y que no hacía más que gemir y suspirar. Su tristeza se aumentó cubriéndose la cabeza y llorando y orando. Muchas veces le oí gritar: «Padre mío, ¿es posible que he de sufrir por estos ingratos? Oh Padre mío, si este cáliz no se puede alejar de mí, que vuestra voluntad se haga y no la mía». Con mucha razón se dice que nuestro Señor Jesucristo, en toda su dolorosa pasión, donde sufrió más fue en el huerto de los olivos. Realmente, pues meditando todo esto que acabamos de leer, es totalmente comprendible y el corazón se arruga y se estremece al ver lo que nuestro divino Salvador tuvo que padecer por todos nosotros, y que a veces parecemos necios y vamos camino a nuestra propia condenación. Imaginemos nada más que a los ojos de Dios Padre, nadie en este mundo, desde el principio de la creación hasta el fin del mundo, nadie podría pagar esa deuda que teníamos con el Señor cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, pues hicieron caso a la serpiente y caímos en ese pecado, en el pecado original. Solamente Jesús en su divinidad y en su divina humanidad, solamente Él podía pagar ese precio y solamente Él podría abrirnos las puertas del cielo. Y Él, en ese infinito amor que nos tiene, dio a su propio Hijo para que pasara todos estos terribles tormentos. Imaginemos nada más, si Él dio a su propio Hijo para que sufriera todo esto, ¿cuánto más nos ha de amar también a nosotros? Y aún así lo despreciamos, aún así negamos tantas cosas. Y como nos dice Santa Ana Catalina Emmerich, cuántas personas llenándose de orgullo, los doctores de la iglesia o los teólogos, muchos transgiversan la fe, transgiversan las enseñanzas de Jesús, muchos pues simplemente como venir estar en la iglesia, estar dentro de la iglesia por apariencia, pero por dentro son otras personas totalmente diferentes. Jesús estaba viendo en ese momento, en su agonía en el huerto de los olivos, todas estas visiones.
Y te puedo asegurar que en el huerto de los olivos vio todos tus pecados y los míos desde nuestro nacimiento hasta el día de nuestra muerte, y cargó con los pecados de cada uno de nosotros con nombre propio. Y aún así, a veces nosotros realmente que tenemos un corazón de piedra y no sabemos ver ese amante corazón de Jesús que aceptó sufrir tanto realmente que no hay palabras para describirlo. Realmente pues me disculpo porque mis palabras son muy pocas para poder expresar pues lo que nuestro Señor tuvo que pasar en el huerto de los olivos, que es la pues primera parte de su dolorosa pasión. En otro video vamos a grabar lo que sigue en este libro. Vamos a ir en secuencia para poder entender mejor, para poder comprender lo que nuestro Señor hizo para darnos esa salvación, y pues también para hacer lo que esté en nuestras manos, para agradarlo, para amarlo y servirlo como Él se merece. Yo creo que no, nada es poco realmente para retribuirle a ese amantísimo corazón de nuestro Señor, que nos ama tanto y que nos quiere ver a todos sus hijos en el cielo. Realmente, de verdad, yo en este momento estoy muy conmovida por lo que acabamos de leer. Cada vez que doy un repaso a esta lectura, de verdad que el corazón se me arruga el corazón de pensar en ese amor tan grande que el Señor nos tiene, que dio su vida por nosotros, que tuvo que cargar Él siendo Cordero sin mancha, siendo nuestro Creador, nuestro Padre, tuvo que cargar con todos los pecados de toda la humanidad como si fuera el pecador más grande de todos los tiempos, y dejó caer sobre él mismo la justicia de Dios para pagar esa deuda tan grande que tenía la humanidad. Ahora, de verdad que yo me sorprendo cuando las personas dicen, si Jesús ya pagó por mis pecados, pues entonces yo soy bueno y pues ya me salvo y ya no voy al purgatorio. Debemos entender que Jesús abrió con su dolorosa pasión en la cruz, con su muerte y con su gloriosa resurrección, las puertas del cielo. Pero solo basta que tú quieras aceptar esa salvación, que hagas lo que está en tus manos para ganarte esa salvación y repares también en esta tierra, para que cuando Dios te llama a su divina presencia, cuando te llama a tu juicio particular, puedas ir directamente al cielo y no tengas que estar todavía otro tiempo retenido en el purgatorio porque no expiaste en esta vida lo que la deuda deja, la deuda del pecado. Y pues me disculpo porque realmente las palabras son muy pocas, no se quedan cortas realmente para poder dar una explicación a profundidad de lo que esto es, pero te invito de igual forma a que compres el libro de la dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo de la beata Ana Catalina Emmerich. En internet está gratis, o la puedes también comprar en alguna librería, y repásala, y te aseguro que las luces de Dios, de su infinito amor, van a ir tocando tu alma y te van a hacer comprender y ver a Jesús, ver a nuestro Señor, ver a Dios realmente con otros ojos, entender el gran amor que nos tiene y todo lo que hizo para tenernos un día en el cielo con Él. Bueno, hasta aquí llega este video. Te agradezco de que te tomes el tiempo de escuchar todos los videos completos, de que compartas, de que le des like, de que te suscribas, porque de esta forma pues podemos llegar a más personas. Esta evangelización puede llegar a muchos lugares y pues te encomendamos en nuestras oraciones siempre. Te pedimos humildemente oración por este apostolado, que nosotros únicamente lo que queremos pues es hacer, conocer y amar a Dios y a nuestra Santísima Madre. Y pues de verdad que estos videos los hacemos con todo el corazón. Esperemos que te haya gustado mucho y nos despedimos con una oración. Oh Jesús, manso y humilde de corazón, óyeme. Líbrame, Jesús, del deseo de ser amado, del deseo de ser estimado, del deseo de ser ensalzado, del deseo de ser honrado, del deseo de ser alabado, del deseo de ser preferido a otros, del deseo de ser consultado, del deseo de tener aceptación, del temor de ser humillado,
del temor de ser despreciado, del temor de recibir repulsas, del temor de ser calumniado, del temor de ser olvidado, del temor de ser ridiculizado, del temor de ser injuriado, del temor de ser sospechoso. Que los otros sean más amados que yo. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que los otros sean más estimados que yo. Que los otros puedan crecer en la opinión del mundo y que yo pueda disminuir. Que los otros puedan ser empleados en cargos y yo postergado. Que los otros puedan ser alabados y yo olvidado. Que los otros puedan ser preferidos a mí en todas las cosas. Que los otros puedan ser más santos que yo, con tal de que yo sea todo lo santo que pueda. Amén.